Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube, que también podéis seguir a través de otras redes sociales como Twitter, Twitch o LinkedIn. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que nunca deja de estar de actualidad, que es de qué manera deberíamos prepararnos para nuestra jubilación. A muchos todavía nos quedan varias décadas para llegar a ese momento, si es que termina llegando. A otros a lo mejor les queda menos, a otros les quedará bastante más. Pero en cualquier caso es un asunto que de manera más o menos urgente nos concierne a todos y para el que hay que irse preparando, sobre todo en un país que pues, va a tener sus ciertas estrecheces financieras a la hora de enfrentarse a la jubilación masiva de la generación de... Y para hablar sobre alternativas de ahorro de cara a la jubilación, hemos traído a dos gestores dos de los mejores gestores, diría yo, del panorama inversor español, que son por un lado Javier Ruiz y por otro lado Alejandro Martín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas Pues noches. bienvenidos al canal. Javier ya había estado en un par de ocasiones antes, Alejandro no, pero es magnífico tenerte también por aquí. Los dos son gestores de Oros Asset Management que, bueno, tienen en su track record unas rentabilidades realmente sostenidas a lo largo del tiempo y muy elevadas para lo que suele ser pues los fondos de gestión activa, que muchas veces pues ni siquiera llegan a batir al mercado y vosotros de manera sostenida estáis por encima de los índices de referencia. Si queréis informaros más sobre distintos fondos que gestionan Javier y Alejandro, hablaremos durante la entrevista de cómo invierten y cómo seleccionan dónde invertir, pero bueno, ya de entrada, si os queréis informar, tenéis el link en la descripción del vídeo. Dicho esto, ¿por qué desde vuestra perspectiva hay que tomar conciencia de que hemos de adoptar una actitud proactiva de cara a preparar la jubilación, ¿no? Porque al final vivimos en un estado de bienestar, no sé si bienestar, de malestar, del bienestar del Estado, pero en cualquier caso estado de bienestar, donde el Estado nos da muchas cosas hechas. Lo pagamos nosotros vía impuestos y luego como usuarios nos paga la escuela, nos paga la sanidad, nos paga también las pensiones, es decir, nos prepara los términos en los que nos vamos a jubilar y eso puede llevar a mucha gente a decir, bueno, pues ¿para qué me tengo que preocupar de todo esto si ya me lo dan hecho? ¿Por qué esta actitud no es la más correcta o no tiene por qué ser la más correcta para todo el mundo? Yo creo que aquí hay dos temas, ¿no?, que al final nos van a invitar seguramente a tratar de complementar esta pensión pública que no sé si tendremos ni en qué cuantía, pero que desde luego uno debería plantearse, cuanto más joven mejor, en buscar estas alternativas. El primero de los motivos, tú lo has tocado muchas veces en tus vídeos y artículos, yo creo que es bien sabido por todos, aunque no por eso se toman medidas para paliarlo, y es la insostenibilidad del sistema actual de pensiones en este país. Yo creo que es conocido, como digo, por mucha parte de la población, quizá otros deciden, lo conozco, pero no tomo, como te decía, medidas, y luego quizá lo más triste es que incluso pues gobernantes, los partidos políticos, me da igual el color que sean, pues no deciden tomar medidas para tratar de arreglar la situación, porque al final, como todos sabemos, los incentivos es a perpetuarse en el corto plazo, a conseguir los votos, y nadie quiere dar ese salto de tomar las medidas necesarias. Entonces, al final, todas las reformas que se van tomando, la del año pasado, por ejemplo, pues van encaminadas en hacerlo todavía menos sostenible, y eso es un problema. Al final, pues lo comentabas tú en una ocasión, si no recuerdo mal, el gasto público destinado a pensiones se va a disparar, el volumen que va a tener que soportar cada trabajador pues cada vez va a ser mayor, y a todas luces no podemos contar ni mucho menos con esa pensión pública. Luego, además, incluso siendo muy generosos, siendo optimistas, pensando que algo nos va a llegar, hay que plantearse también si eso va a ser suficiente, qué queremos tener o qué ritmo de vida queremos mantener cuando estemos jubilados, cuando dejemos de trabajar, y seguramente con esa pensión pues obviamente tampoco va a ser suficiente. Y pues también hay diversos estudios que te vienen a decir que yo no acaba de convencernos estos estudios, porque al final cuando te están cambiando las reglas del juego continuamente y empiezas jugando al parchís y de repente el tablero es el de la oca, pues de poco vale estos estudios, ¿no?, de estimar la inflación, estas cotizaciones. Bueno, en el fondo te vienen a decir que tienes ese 3% implícito
implícito, ¿no? Que comentabas tú también en un vídeo de rentabilidad, pero es que yo no me lo creo de ninguna manera. Entonces, no es sostenible, no es suficiente y hay que buscar alternativas. Entonces, pues a partir de ahí habrá que plantearse qué activos tienen más sentido y qué expectativas tenemos para, en función de eso, organizar nuestro patrimonio. De hecho, hay una parte de los trabajadores españoles que a lo mejor no es la más cuantiosa, pero aun cuando el sistema de pensiones fuera perfectamente sostenible, hay una pensión máxima que te topa, ¿no? Esos futuros que puedes llegar a tener. Y si uno pretendiera, ¿no? Estamos hablando de trabajadores quizá muy cualificados, con amplios ingresos, pero que también son parte de la población española, claro, esos desde luego no pueden depender solo del sistema público para preparar su jubilación. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, al menos si quieres mantener el estándar de vida que tenías antes. Claro. O incluso incrementarlo, ¿no? Porque, bueno, al final también dices, bueno, me jubilo, época de retiro dorado, pero ¿retiro dorado para qué, no? Y luego también está el tema de, vale, las pensiones son una cuestión, pero otra es la sanidad, ¿no? Conforme vayamos envejeciendo y los gastos sanitarios vayan en aumento, si el sistema sanitario público no responde proporcionalmente y no se puede gastar más absolutamente en todo, pues claro, si queremos recibir unos tratamientos sanitarios, unos servicios sanitarios mejores que los que actualmente está proporcionando la sanidad pública, y ya veremos si eso cambia de cara a futuro a mejor y no a peor, pues también tendremos que tener un ahorro privado complementario que nos permita acceder al sistema sanitario. Y además que será eso y más inflación, con lo cual siempre vamos a tener que buscar mecanismos que nos protejan porque, como dices, la cosa no va a ir a mejor, va a ir en todos los sentidos a peor. Fantástico. Entonces, si desde vuestro punto de vista hace falta ahorrar, hay gente que está demonizando el ahorro como si tuviéramos que vivir al día, pero justamente también si uno quiere tener colchón, una seguridad patrimonial frente a lo que esté por venir, si quiere tener incluso, ¿no? Leo algunos en el chat que dicen, paso número 1, emigrar de España. Bueno, incluso si uno se quiere plantear esa alternativa, tiene que tener un cierto soporte financiero que le permita marcharse y reiniciar su vida fuera de otro país si las cosas se pusieran todavía peor de lo que están o se pusieran muy mal en España, ¿no? Entonces, para todo eso, para tener un seguro de vida en un sentido amplio del término, hace falta el ahorro. Entonces, ¿de qué maneras creéis que históricamente los españoles han enfrentado el asunto del ahorro? Porque España es una sociedad, o ha sido una sociedad muy ahorradora. Si uno mira la riqueza financiera neta de las familias españolas, es superior a la de las alemanas, por ejemplo. Sí. Entonces, hemos sido... Ahora es verdad que la generación millennial, etcétera, está teniendo problemas serios para acumular patrimonio, pero hemos sido tradicionalmente una sociedad muy ahorradora. ¿De qué manera hemos ahorrado? ¿Cómo hemos convivido con la estrategia de planificación patrimonial los españoles? Claro, ahí el problema quizás es que el dinero en España se ha ido al ladrillo, o mayormente al ladrillo, pues con respecto quizá a otras sociedades como puede ser... quizás financieramente más avanzadas o con más conocimiento financiero como puede ser Reino Unido o Estados Unidos, pues el dinero se ha ido ahí. Más del 50% de los ahorros de los españoles están canalizados en el ladrillo, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás no es la mejor alternativa en términos de jubilación el focalizar pues, tanta parte del ahorro en inmobiliario, ¿no? Hay otras alternativas desde luego. Y no solo eso, luego también hay varios estudios que te vienen a decir que a la hora de destinar la parte de patrimonio a productos financieros, a productos de ahorro al margen del ladrillo, si quieres, además de destinar muy poco, como dice Alejandro, que incluso incluimos segunda residencia y demás, solo el 20% del ahorro va a productos financieros, el resto es todo ladrillo, absolutamente en el caso español. Esa parte financiera es todo a depósitos prácticamente y lo que no a fondo monetario, lo que es renta variable o similar o fondos de inversión de renta variable, que es lo que nos puede ayudar a capitalizar ese ahorro, a hacerlo crecer de cara a la jubilación, prácticamente no destinamos nada. Entonces, el ahorrador español es conservador, pero en el mal sentido de la palabra, porque no está tomando las decisiones adecuadas para proteger su patrimonio. Y eso contrasta mucho, como también decía Alejandro, frente a otras áreas geográficas. En Estados Unidos, por ejemplo, que es verdad que es el otro extremo, ¿no? No hace falta irse ahí, pero llama la atención que allí el 30% del patrimonio está invertido en vivienda y el resto es todo absolutamente en productos financieros o inversión en otros negocios, en activos al final que sí que van componiendo y que te ayudan a generar más riqueza y más ahorro. Quizás no hace falta irse a ese extremo, aunque creo que sería lo ideal, pero es que estamos en el otro espectro absolutamente. Lo cual tiene otras implicaciones, ¿no? Más allá de la construcción de un patrimonio personal que pueda tener ciertas características de las que luego hablaremos.
porque ahora os preguntaré, bueno, qué ventaja tiene, por ejemplo, invertir en bolsa frente a invertir en vivienda, ¿no? Pero más allá de eso, que son cuestiones relativas a la construcción de un patrimonio personal, claro, que una sociedad vuelque tanto ahorro al mercado de capitales, luego te permite financiar toda la estructura productiva nacional y no es casualidad que las empresas en Estados Unidos puedan obtener financiación abundante fuera del circuito bancario tradicional y en Europa, y especialmente en España, ni está ni se la espera, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión más, si lo queremos, de política pública o de cómo conseguir impulsar el crecimiento. El famoso informe Draghi que se publicó hace algunas semanas también iba por esa dirección, ¿no? De que aquí montas una empresa y entre regulación y falta de desarrollo del mercado buena de capital, suerte, ¿no? Exacto, te vas a Estados Unidos y la montas allí, ¿no? Pero desde la perspectiva del inversor, porque el inversor puede decir, oye, vale, sí, a lo mejor ahorrar en bolsa es mejor para el país, pero no necesariamente es mejor para mí, porque decías, Javier, que el ahorrador conservador español es conservador, pero bueno, es conservador en el sentido de que invierte en lo que conoce. Sí. Conoce bien el ladrillo y conoce bien más o menos el depósito porque es lo único en lo que se ha enfrentado. Y el depósito quizás sí sea una mala elección porque se lo come la inflación, pero el ladrillo históricamente no lo ha sido. Es decir, las familias españolas han construido un buen patrimonio invertidas en ladrillo y vamos, ahora mismo quien tenga ladrillo, desde luego, sobre todo en ciertos puntos geográficos, no lo estará haciendo nada mal. Pero entonces, ¿por qué creéis que sería positivo, más allá, ya digo, de las implicaciones sobre el crecimiento económico y la creación de empresas, que los españoles con capacidad de ahorro, que ese es otro tema, ¿no? Los españoles abrieran sus horizontes inversores y se plantearan que no solo existe el ladrillo, sino que también existe, por ejemplo, la bolsa? ¿Qué ventajas tiene para un ahorrador no volcarlo todo al ladrillo y también incorporar la renta variable a su cartera? Yo te diría, Juan Ramón, que la diversificación es un punto absolutamente clave, ¿no? Al final, oye, trabajo aquí, trabajo a 100 metros de mi casa, tengo mi casa que está justo aquí en esta manzana y al final todo lo que ocurre y todos los riesgos tienes puestos en la misma cesta, ¿no? Entonces, eso directamente es lo primero, ¿no? Luego, en términos de rentabilidad, pues todos los estudios indican que a largo plazo la renta variable es más rentable, ¿no? Es verdad que es muy difícil porque el inmobiliario hay que quitar los impuestos, en los fondos no pagas y en el inmobiliario sí, el inmobiliario hay que gestionarlo, tienes que pagar IBI, tienes que pagar comunidades, tienes que pagar un montón de cosas. Pero bueno, yo te diría que la diversificación es uno de los puntos más clave y bueno, y la gestión profesional, que al final pues estás depositando en manos de un profesional ese asset allocation o esa gestión de los activos en determinadas zonas, ¿no? Nosotros en nuestros fondos, por ejemplo, invertimos en inmobiliario, pero no siempre invertimos en inmobiliario. Invertimos en inmobiliario cuando nos parece que está atractivo. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, que todo el mundo está muy contento con el inmobiliario, pero es que todo el mundo está persiguiendo los mismos activos. Hay un montón de compradores y pocos vendedores, ¿no? Entonces, me recuerda a tiempos pasados en los que el precio no importaba, ¿no? Y precios más altos lo que quieren decir es rentabilidades más bajas a futuro. Es que no puede ser de otra forma, ¿no? Entonces, las asunciones que la gente debería hacer invirtiendo en inmobiliario, pues yo creo que hay que rebajar las expectativas quizá un poco, ¿eh? Dicho eso, no es un mal activo, sobre todo pues si lo apalancamos, lo financiamos de la forma adecuada, ha habido oportunidades muy buenas de hacerlo a tipos súper atractivos, pues se pueden hacer rentabilidades muy buenas, ¿eh? Pero siempre pues sabiendo un poco qué esperas de esa inversión que estás haciendo, ¿no? No comprando por comprar, que es lo que se hace muchas veces en España, ¿no? Yo, por añadir otro atributo que va un poco en contra del inmobiliario es el tema de la liquidez. Al final no puedes vender una casa de un día para otro y normalmente cuando te va a hacer falta venderla suele haber presión vendedora porque mucha gente va a estar en tu misma situación y el precio que tú crees que tiene la casa pues muchas veces no es el que aparentemente era, y con un fondo de inversión o con las acciones no tienes esa problemática porque la liquidez en la mayoría de los casos es diaria. Tu precio es mucho más cierto y el valor de tu patrimonio es mucho más cierto en ese sentido. Entonces es un tema bastante relevante, yo creo. La flexibilidad que va vinculada a esa liquidez, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Oye, necesito una operación urgente, no tengo seguro. Oye, yo mañana puedo vender una parte de mis acciones, no tengo que vender toda mi casa, puedo vender el 3% de lo que tengo. Es que esa flexibilidad, o incluso añadir dinero, esa flexibilidad también es muy interesante, ¿no? Pero perdona. También en contrapartida, el inmobiliario puede tener mayor, lo comentaba Alejandro, ¿no? Mayor capacidad de apalancamiento, al menos con menor volatilidad, y también vinculado a la volatilidad, porque justamente lo estaba comentando ahora Emérito Quintana, que nos está viendo ya, al que conocéis. Claro, desde un punto de vista de tranquilidad mental, el hecho de que el inmobiliario
al menos la propiedad directamente mantenida, no te estén dando una cotización Sí, continua claro. de mercado, vives mucho más tranquilo que no viendo cómo fluctúa la Ese está bolsa. siendo el éxito del private equity, ¿no? Que invierte en compañías similares Claro. a las que hacemos en mercados cotizados, pero como el inversor no tiene todos los días un valor Claro. liquidativo diario que No lo percibe. Claro, la liquidez siempre ha debido primarse, porque poder liquidar tus bienes hoy, Eso al es. precio que sea, debería Claro. tener prima. Pues estamos en el caso contrario, ¿no? Que la gente no quiere ver el Claro. liquidativo del día a día y te penaliza por eso, ¿no? Bueno, eso Pero a largo plazo no debería tener mucho sentido, pero también hoy es ahí así. influye la calidad de la educación financiera que se transmite, Exacto, ¿no? exacto. La gente tiene miedo, es normal, porque tú tampoco tienes a tu vecino todos los días diciéndote a cuánto te compraría tu piso. Claro. Pero si le fueras a preguntar, probablemente habría un día que te pagase un 30% menos, otro día un 50% menos y otro día un 30% más, ¿no? Eso es así. Lo que pasa es que a ti te da igual, porque vives ahí o lo tienes alquilado, te están pagando tu renta y a ti lo que vale el activo, pues en cierta forma te es indiferente. Entonces, ¿qué estrategia de composición de cartera recomendaríais a distintas edades, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando uno tiene 30 años, ¿en qué mix? A ver, claro, al final hablar de mix dependerá de tu capacidad de ahorro, porque obviamente si no tienes mucha capacidad de ahorro no vas a poder incorporar el inmobiliario como tal, tendrás que invertir a lo mejor en una SOCIMI o algo similar para hacerlo, pero no directamente comprar un inmueble porque no vas a tener esa capacidad. Pero bueno, ¿qué mix de activos recomendaríais? Pues no sé, a los 30, a los 50 y a los 70, porque las preferencias de la persona van a ir cambiando y sus necesidades también y no van a ser las mismas en cada momento del tiempo. Yo aquí quizás no voy en la teoría general que te dirían los bancos, ¿no? Yo soy de estar invertido, vamos a llamarlo renta variable, vamos a llamarlo inmobiliario, vamos a llamarlo activos reales que me defiendan de la inflación al 100%, 90%, 95%. Y el problema no es la edad, el problema son las necesidades de capital, ¿no? Y hablaba yo esta mañana con mi cuñado y le decía, es que si tú estás jubilado y tienes tu pensión y tienes 30 años por delante y no tienes necesidades, tienes que estar en renta variable. Es que esa es la realidad. En cambio, una persona que tiene 30 años y está mirando, quiere comprarse un piso o en 2 años tiene que renovar el coche, esa persona no puede tener un horizonte de largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que habría que desvincular el horizonte temporal con la edad, sino más bien con las necesidades a corto o medio plazo que tiene que tener esa persona. Sí, claro, pero o sea, yo lo planteaba porque, no sé, perfil típico de alguien que diga yo a los 66 años, 67, quiero tener un ingreso de mi patrimonio justamente para lo que estamos hablando, ¿no? Para vivir en la jubilación con el fruto del ahorro que hemos venido acumulando. Obviamente, si uno dice, no, yo es que le quiero dejar el 90% de lo que tengo a mis hijos, pues ahí la necesidad es distinta. Pero si tú dices, oye, yo quiero un flujo de renta, quiero 1.000 euros extra todos los meses para gastarlos. Ahí, claro, la composición de la cartera que vayas a hacer será distinta que si no necesitas ese flujo de renta y puedes esperar. Lo que pasa es que muchas veces el flujo lo haces con, perdona Javi, el flujo lo haces con el propio fondo muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos muchos inversores que hacen suscripciones periódicas, pero también muchos inversores que hacen retiros periódicos, ¿no? Y además, lo bueno del fondo, a diferencia del inmobiliario, es que el inmobiliario tú recibes la renta cada mes y al final de año siempre tienes que pagar, pero si tú hay 5 años que no necesitas renta, no haces el retiro y no pagas los impuestos, ¿no? Entonces, yo te diría que al final el inversor tendría que estar cómodo con lo que tiene. Oye, yo es que no tolero ver mi fondo caer un 30%. Entonces no inviertas en un fondo de inversión. Esa es la realidad, ¿no? Pero dentro del mix no son activos en términos de rentabilidad a largo plazo tan diferentes si están razonablemente bien gestionados, ¿no? Yo creo que aquí además la gente no es consciente de lo poco, entre comillas, que hay que hacer a lo largo de tu vida en términos de ahorro y de inversión en renta variable para conseguir esos 1.000 euros, 1.200 euros que estabas comentando mensuales. Nosotros, como decía Alejandro, tratamos de potenciar siempre que la gente haga aportaciones periódicas porque es una forma pues emocionalmente de desvincularte del momento que inviertes, si es bueno o malo. Y al final te olvidas un poco, vas todos los meses aportando y ya está. Y entonces tenemos siempre así distintos números hechos para contar a los clientes y para que te hagas una idea, si una persona, por ejemplo, empieza a ahorrar con 35 años y asumimos que está hasta los 65 trabajando y te aporta 200 euros mensuales, que es algo yo creo razonable que todos podríamos hacer más o menos, con un 7% de rentabilidad anual, que está lejos de lo que ha conseguido la bolsa o nuestros fondos y productos bien gestionados de renta variable, con ese 7, una vez te jubilas, puedes retirar mensualmente neto de impuestos 1.200, 1.250 euros. Y acumulas como medio millón de euros, ¿no? Sí, algo así. Es que entonces, antes de la jubilación. Estamos hablando además en términos reales, después de inflación. No, esto sería en términos nominales. Entonces sería
un 10% un nominal y 7% real o algo y el así, 7% real es la media histórica del Standard & Poor's 500. Exacto. O sea que tampoco es que sea una rentabilidad inalcanzable, es lo que ha hecho Sí, la por eso te bolsa digo, es lo que ha hecho la estadounidense. bolsa, no es una cosa... Además, cogiendo prácticamente el periodo histórico que quieras coger. Si coges los Sí, da igual. 220 últimos años, 7%, si coges los últimos 40 años, 7%, si coges los últimos 20, a lo mejor un poco más. Quizás ahora un poquito más alto incluso Sí. por donde está, pero sí, más o menos ese 7,5% Sí. que todos tenemos en la cabeza. Entonces, no hace falta hacer grandes cosas para conseguir eso al final. Por eso es lo que hablábamos de ese complemento de ahorro a lo que recibamos o no de pensión pública, pues simplemente es eso, 200 euros mensuales y olvidarte un poco. Decíamos que el español, en términos promedio y tradicionalmente, ha invertido mucho en ladrillo y no se ha abierto a otras posibilidades de ahorro, porque bueno, uno podría decir, hombre, pero la primera vivienda, que es la forma más típica en la que muchos ahorran, ¿no? Se hipotecan y van pagando todos los meses la letra de la hipoteca y eso es un ahorro forzado, entre comillas, que sí o sí te retiran al inicio de mes o bueno, cuando sea de la nómina, pero también el que ha tenido más capacidad de ahorro, como también mencionaba Javier antes, pues segunda vivienda o garaje o local comercial o lo que sea, ¿no? Entonces, nos ha abierto a otras alternativas, pero ahora mismo, por un lado, está habiendo más, no sé si educación, pero sí más información financiera al alcance de los españoles y a su vez la vivienda vive un momento, o el ladrillo vive un momento, por un lado, de mucha vorágine compradora, pero también de cierta restricción en la capacidad de adquisición de muchos pequeños ahorradores, ¿no? Porque si uno quiere comprar directamente ladrillo, el umbral, el precio mínimo, cada vez es más elevado. ¿Creéis que esta problemática de lo inmobiliario en general en España y de la vivienda en particular, que quizás sea la parte socialmente más sensible, va a modificar o está modificando o debería modificar los hábitos inversores de los españoles? No sé, Alejandro, ¿cómo lo ves tú? Yo no soy muy optimista. No sabría decirte. No sabría decirte. Lo que estamos viendo de momento es que el inversor sigue comprando activos independientemente del precio. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo no sé muy bien. Yo creo que con el tiempo eso tiene que suceder, pero también pensaba que lo que tenía que suceder es que los inversores en fondos de inversión se tenían que ir a los fondos de inversión más rentables. En España es curioso, ¿no? Que los inversores están invertidos en productos muy poco rentables en términos de estrellas Morningstar y de histórico, ¿no? Entonces, a veces las decisiones, no sé, yo creo que sí, que van muy vinculados al conocimiento financiero y a la educación financiera y no sé muy bien si vemos muchos cambios por ahí, la verdad. De hecho, nos hemos encontrado los últimos años algunos clientes, incluso conocidos, que te hacen reembolsos parciales de los fondos porque se van a comprar una vivienda. Dice, ha subido mucho el fondo, voy a aprovechar y me compro la casa. Claro, pero ahí también, ya no es solo la barrera que mencionaba antes, el ticket mínimo, ¿no?, de inversión que va subiendo, sino también la propia problemática social, no sé cómo lo veis vosotros, pero está generando, y creo que ha sido muy palpable en los últimos años, un creciente riesgo regulatorio de estar invertido en vivienda. Porque claro, si tú dices, no, mira, yo me compro una segunda vivienda para alquilar, bueno, ¿y a qué precio la vas a poder alquilar? ¿En qué condiciones? ¿Con qué gastos asociados? Y eso cada vez es más incierto y si no se soluciona la problemática social de fondo, mucho me temo que los políticos van a ir avanzando en la dirección de más regulación, más encorsetamiento, más erosión de los derechos de los propietarios y, por tanto, Exacto, menor rentabilidad. Y precios más altos. Si es que no hay otra. Al final, a veces, Javier me matará, ¿no? Pero a veces ves la planificación central que hace China, ¿no? Que a mí me da la impresión de que al menos es consciente de saber cuáles son sus problemas e intentar atajarlos. Dice, oye, pues claro, es difícil desde una planificación centralizada hacerlo, pero al menos han identificado qué problemas tienen. Sí, no son eficientes, pero sí eficaces, ¿no? Claro, nosotros lo que hacemos es echar leña al fuego y cada vez el problema más grande y más grande y más grande. No ponemos medios para la solución. Entonces, la verdad es que estamos en un momento que es complicado para el inversor inmobiliario, desde luego. Y también para el inquilino. No, por supuesto, el inquilino está, bueno, en general, pues todos salvo el propietario, si no le regulan ahora mismo, claro, si no dejan construir, pues está en un momento dulce porque cada vez sube más el precio de la vivienda y sube más el alquiler. El inquilino sí que está cada vez peor, le cuesta más llegar a comprarse una casa para no pagar la renta del alquiler y la renta le va subiendo y absorbe una porción creciente de sus ingresos, limitando su capacidad de ahorro. Pero claro,
es que esto es un círculo donde al entrar la política, bueno, ya entra de inicio impidiendo construir, pero luego al seguir metiéndose la política, pues van a salir todos escaldados, ¿no? Porque el propietario también, efectivamente, parece que vamos a un recorte creciente de sus derechos y... Sí, al final, restricción más de oferta y subida de Sí, precios, claro. y ya está, no hay más. Entonces, si alguien planteara abrirse hacia la renta variable como forma de ir preparando la jubilación, ¿no? Estamos centrando esto en el ahorro para la jubilación, podría ser un ahorro para otras finalidades, incluso, como decía Javier, para comprarse una vivienda, es decir, yo ahorro durante unos años porque me quiero comprar una casa, capitalizo y luego lo retiro porque quiero tener mi casa, pero bueno, aquí una fuente, uno de los motivos principales de ahorro a largo plazo está claro que es la jubilación. Si uno se plantea ahorrar para la jubilación y se plantea la renta variable como camino, ¿qué vehículos existen o qué formas de invertir en renta variable podemos tener, ¿no? Porque bueno, uno puede comprar acciones directamente, puede invertir en fondos de inversión, puede invertir en planes de pensiones. ¿En qué se diferencian todas estas cosas? ¿Y qué ventajas e inconvenientes tiene cada una de ellas? Claro, yo te diría, si lo podemos separar en dos grandes bloques, ¿no? La renta variable, entendido como comprar acciones directamente en el mercado, que es do it yourself, y todo lo demás, ¿no? Yo, desde luego, la primera opción la desaconsejo, el do it yourself. Ojo, que no quiere decir que un gestor de fondos siempre lo tenga que hacer mejor que una persona individual. Hay personas individuales que lo hacen espectacularmente bien y gestionan muy bien su patrimonio. Pero si tú tienes un trabajo, estás en tu trabajo 8 horas al día y pretendes, mientras vas en el metro, leer un momento en el periódico y acertar la acción que va a subir, no me parece la forma más adecuada de planificar tu patrimonio. Yo eso no lo veo. Luego, pues, lógicamente puedes tirar por fondos de inversión o por planes de pensiones, que son productos que nosotros tenemos, el Oro Value Internacional y Oro Internacional Plan de Pensiones, que no dejan de ser réplicas el uno del otro. Al final, la única diferencia entre los dos es la fiscalidad, ¿no? Pero a veces en España, claro, el problema es que el inversor en planes de pensiones en España ha invertido siempre en renta fija o, como mucho, en fondos mixtos. Apenas hay planes de pensiones de renta variable. Entonces dice, no, yo no quiero planes de pensiones, que la rentabilidad es muy mala. Claro, no es muy mala, si es que los nuestros son réplicas. Simplemente es que has invertido en un plan de pensiones en el producto equivocado. Y claro, el producto equivocado a muy largo plazo, al final te penaliza muchísimo. Por eso os quería preguntar, ¿no? Porque si uno mira diversos estudios que se han hecho sobre la rentabilidad histórica de los planes de pensiones en España, es horrorosa, ni siquiera baten en promedio la inflación, ¿no? Entonces, parece como que la industria de los planes de pensiones en España será una basura de la que haya que huir como la peste. Pero al final, bueno, y de hecho mucha gente cuando dice, ahorrar para la jubilación implica invertir en un plan de pensiones. Los planes de pensiones tienen baja rentabilidad, por tanto, toda forma de ahorro para la jubilación es una estafa y es una ruina. Primero, ya hemos visto que la única forma de ahorrar para la jubilación no es a través de la renta variable y tampoco es únicamente a través de un plan de pensiones que invierte en renta variable. Pero, primero, ¿por qué históricamente los planes de pensiones en España han tenido tan malos resultados? ¿Cómo contrastáis esos resultados con los vuestros? ¿Y a qué atribuís esa diferencia? ¿Mera casualidad o hay algo más de fondo que lo explique? Y luego, específicamente, el producto plan de pensiones, ¿no? Es decir, porque vosotros también tenéis fondos que no están bajo la cobertura del plan de pensiones. Entonces, ¿por qué invertir en un plan de pensiones y no en vuestros fondos? Aunque el plan de pensiones al final replica el fondo. Poned orden un poco en todo sí, eso. Antes de eso, si quieres profundizar tú más, Alejandro, por situar a la gente, es verdad lo que comentas de los estudios, están los típicos de Pablo Fernández del IES hablando de los históricos de los fondos de inversión, planes de pensiones, también hay estudios que hace Morningstar, que comentaba Alejandro un poco de pasada al principio, no sé si la gente lo conoce, pero bueno, Morningstar es una agencia que califica fondos de inversión en base a su rentabilidad de medio y largo plazo y otorga estrellas. Los más rentables, 10% más rentable, tiene 5 estrellas y luego va bajando escalones hasta 1 estrella. Y hay estudios muy interesantes comparando los fondos de inversión y los planes de pensiones en España frente a otras geografías, y es que España es la peor con diferencia en términos de estrella promedio frente a cualquier geografía que hay en Europa. Es un drama absoluto la rentabilidad promedio de los fondos de inversión y los planes de pensiones en España, y aquí hay motivos
históricos muy claros, y es que, y va de la mano un poco también de la cultura financiera que hay en este país. Es menos sofisticado quizá el servicio profesional de inversión que hay en España y por eso hay menos cultura, o hay menos cultura y por eso es menos profesional. No sé cuál es primero, ¿no? Pero te vas a Estados Unidos y Reino Unido y la gestión independiente tiene mucha más cuota de mercado de la que tiene aquí en España, donde pues quizá está todo más bancarizado y los incentivos pueden ir, no me quiero meter por ahí, pero bueno, pueden ir en otra dirección que no sea los de la gestión independiente de aportar una mayor rentabilidad. Entonces, eso influye y muchísimo en el histórico famoso de estos estudios. Pero dicho esto, con el paso de los años, sobre todo los últimos 10 años, pues han aparecido muchas gestoras independientes que hacen una buena gestión, que aportan valor, tanto en fondos de inversión como planes de pensiones. Lo que pasa es que planes de pensiones es más dramático siempre el tema porque los hemos ido sacando quizá más tarde que los fondos de inversión. Fondos de inversión en gestoras independientes hay más y tienen más histórico detrás. Planes de pensiones es relativamente más reciente y eso también te puede estar distorsionando mucho esa por situar un poco también por qué se puede estar produciendo eso. Y vuestra rentabilidad en fondos, y previsiblemente por tanto, aunque no tenéis tanto histórico, pero en planes de pensiones, ¿cuál ha sido, ¿no? Para hacer esa comparativa con el promedio de los fondos? Sí, es que yo creo que ¿desde cuántos años tiene ya nuestro plan de pensiones de las dos etapas? Yo creo que ya debe tener más de 10 años de histórico, ahí, ¿no? Más o menos, sí. Y la rentabilidad pues anualizada de los dos vehículos pues es en el 11 y pico por ciento. Que a lo mejor pues a largo plazo puede estar un poco por debajo. Nuestro objetivo es hacer un 8 o 10%. Pero es que de los datos que hablabas antes, creo que la rentabilidad en España es el 1,5 o algo así de media. En fondos es menos de un 3 y en planes menos de un 2. Pero es lo que te decía, que el inversor español, en una inversión como los planes de pensiones, que es la inversión, es que no puede sacar el dinero. Es decir, es la inversión más a largo plazo que hay y el inversor tiene todo en renta fija o un porcentaje muy elevado de renta fija, ¿no? Claro, si tú tienes un fondo de inversión que genera un 3% y la comisión es el 1,5%, pues es que el banco se lleva el 50% y tú te llevas el otro 50%, con suerte. Entonces, claro, pues al final estás atrapado cuando además tienes el vehículo perfecto para poder invertir a largo plazo, ¿no? Porque, bueno, hoy tenemos la ventana de liquidez que son 10 años, pero antes ni siquiera la teníamos, ¿no? Con lo cual tenías que esperar a la jubilación o a los sucesos especiales para poder retirar el dinero, ¿no? Si uno se plantea invertir o ahorrar para la jubilación a través de un plan de pensiones, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene esa figura jurídica frente a directamente a través de un fondo o, bueno, otra forma, ¿no? Pero por hacer la comparativa de productos, en este caso de renta variable, plan de pensiones de renta variable versus fondo de inversión en renta variable. Claro, en el fondo de inversión, básicamente, lo que sucede es que pagas un porcentaje de la plusvalía. Es decir, si tú tienes 10.000 euros y vendes tu fondo por 20.000, pues tienes una plusvalía de 10.000 y pagas aproximadamente el 20%. Es decir, vas a pagar 2.000 euros. En cambio, en planes de pensiones es un diferimiento fiscal. Muchas veces hablamos de ahorro fiscal, pero no es un ahorro fiscal. Lo que haces es ahorrarte los impuestos hoy para pagarlos a futuro. Entonces, claro, si tú te estás ahorrando esos impuestos, pero lo que estás haciendo es invertirlos en algo que no genera rentabilidad, pues prácticamente no tiene sentido. Es que si tú no generas rentabilidades razonablemente buenas e inviertes en renta variable, el producto plan de pensiones no tiene sentido porque al final vas a acabar pagando a futuro. Es verdad que bueno, el plan de pensiones tiene algunas mejoras, como que no pagas dentro del impuesto de patrimonio, a efecto de sucesiones como un seguro, con lo cual tampoco cuenta, y algunas cosas que son interesantes también. Que muchas hay beneficios fiscales en el IRPF, aunque cada vez menos, pero los hay. Sí, hay problemas que antes estábamos hablando de 10.000, 8.000 euros en la aportación y ahora estamos hablando, pasamos a 2.000 y ahora ya estamos en 1.500 euros. Entonces, bueno, si el gobierno lo está capando tanto es porque algo bueno tienen. Esa es la historia, ¿no? Entonces, pero claro, ya lo hacen algo pues menos relevante dentro del total de la tarta de patrimonio que una persona puede tener, ¿no? Pero es verdad que por contra el gobierno está incentivando los planes de pensiones para empresas y los autónomos, que son un colectivo que antes estaba bastante olvidado, pero que ahora que se pueden deducir hasta 5.750 euros, pues bueno, no está nada mal para el panorama que tienen el resto de ciudadanos. Explícate un poquito más esto de los autónomos porque creo que es pertinente y de interés, sobre todo porque al final el autónomo debería ir viendo formas de cómo minimizar su factura fiscal, dado que año tras año le van a ir subiendo las cotizaciones sociales y vamos a contar autónomos y por tanto la mordida del fisco va a ser importante, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado en los últimos años respecto a la
a los incentivos, al ahorro a largo plazo de los autónomos y qué instrumentos tienen y también qué instrumentos ofrecéis vosotros. No es que solo vosotros los ofrezcáis, pero vosotros también los ofrecéis para el ahorro previsional a largo plazo de los autónomos. Sí, es un vehículo razonablemente nuevo. En realidad hay 20 y pico planes autónomos en España. Es algo razonablemente nuevo. Y el gobierno, en la última normativa, lo que ha hecho, antes estaban restringidos a esos 1.500 euros y ahora lo que le han dado la oportunidad es de, como no pueden estar dentro de una empresa, pues le añades 4.250 euros adicionales. Es decir, el autónomo va a poder deducirse 5.750 euros al año. Es decir, que un autónomo que gana, vamos a decir, un autónomo que gana dinero, que es al que más le interesa, pues que gana 60.000 euros, va a poder bajar su base imponible en 1.750 euros hasta 550 euros, con lo cual, pues un tipo marginal ya importante, del 40 y pico %, pues claro, de Hacienda al año siguiente le va a devolver, pues si hablamos de 5.000 y pico, el 40%, pues más de 2.500 euros, ¿no? Entonces, bueno, año a año, parece que es poco, pero año a año es bastante interesante. Frente a si invirtiera en un fondo de inversión, esos efectivamente, que no tiene ese ahorro fiscal, claro. O sea, por decirlo de alguna manera, que no está bien expresado, porque al final es dinero que te dejan de quitar, pero es como si el gobierno añadiera, ¿no?, 2.000 euros mensuales, al menos a determinados autónomos con niveles de ingresos, a su ahorro a largo plazo. En realidad es que te permite retenerlo y te lo deja de quitar, ¿no? Pero es eso, tienes una capacidad incrementada de ahorro anual de unos 2.000 euros. Que lo vas reinvirtiendo, lo vas componiendo y al final... Sí, y es curioso que muchas veces hablamos de los planes de pensiones. Ya me voy haciendo mayor, me toca invertir en el plan de pensiones. No, si es que es todo lo contrario. Claro. El plan de pensiones es un vehículo para cuando eres joven, porque tienes muchos más años de poder capitalizar y es cuando más interesante es el plan de pensiones. Es verdad que hay un componente de salario y de tipo marginal de gravamen que te interesa, pues claro, los salarios más altos llegan en la parte final de tu carrera, pero personas jóvenes y con salarios altos, pues probablemente sea el colectivo perfecto para beneficiarse de esto. Sobre todo siempre con esa visión de largo plazo, porque efectivamente vas a tener atado el dinero durante varios años y con un fondo de inversión no tienes esa ventaja fiscal, pero sí tienes la liquidez diaria de mañana si quiero dispongo del dinero y con las pensiones pues tienes ciertas casuísticas que te permitirían disponer de ese dinero. Y vosotros en Oros Asset Management tenéis tanto fondos de inversión, planes de pensiones, este nuevo vehículo para autónomos. Sí, tenemos el Fondo de Inversión Ibérico Internacional y luego un plan de pensiones individual, que es al que se puede adherir cualquier persona, el plan de autónomo y luego el plan de pensiones de empresa, que es la figura que está potenciando el gobierno en el último año y medio, 2 años. Lo que pasa es que no tienes la flexibilidad que puede tener el autónomo, que puede ir donde quiera, sino tienes que ir al plan que tu empresa ha escogido para ti. Entonces, claro, si el plan que la empresa ha escogido para ti no te gusta, pues claro, eso a veces es un problema, ¿no? Y aquí volvemos otra vez a una importante bancarización a la hora de gestionar los planes de pensiones de empresa, ¿no? Y además tiene que haber una sintonía entre la empresa y los trabajadores, porque la empresa tiene que hacer aportaciones, los trabajadores también, y entonces, bueno, no es como decirle a tu empresa, apórtame aquí y ya sucede automáticamente, ¿no? Lleva un poco más de complejidad, pero muchas empresas se están animando porque tienen ahorros en las cuotas a la seguridad social y también en el impuesto de sociedades. Aquí por especificar un poco más, nuestros productos al final, que es nuestra especialidad, son 100% de renta variable, que estábamos hablando de que es la forma idónea de ahorrar a largo plazo y por eso nosotros también pues solo tenemos productos que invierten en renta variable y estos planes, los 3 planes que tenemos, el individual, el de empleo y el de autónomos, replican la cartera de Orosval Internacional, que es renta variable global, que es un poco nuestra cartera modelo de las mejores ideas de inversión que vamos encontrando y como decía Alejandro, pues bueno, a 12 años hemos conseguido ese 11,5 anualizado que siempre decimos que aspiramos a menos que eso, o sea que estamos encantados con ese 11,5 y que se haga un poco la composición del lugar de lo que estamos ofreciendo en ese sentido. Por cierto, preguntan en el chat si uno invierte a través de este vehículo para autónomos y luego posteriormente deja de ser autónomo, ¿lo puede rescatar? ¿Cómo queda esa figura? No sé si... Lo puede traspasar a un plan individual. Luego, las reglas de rescate son las mismas. A los 10 años puedes hacer el rescate, igual que en el individual, a no ser que haya circunstancias especiales como enfermedad, desempleo de larga duración. También preguntan... ahora no te tienes que ir del plan de autónomo, que es a veces la gente piensa que se tiene que ir porque deja de ser autónomo. No tienes que hacerlo. A lo mejor pues vuelves a ser autónomo. Muchos autónomos
digamos que enchufa y desenchufa, ¿no? Se conecta y se desconecta porque está 3 meses, pasa unas facturas a unos clientes, luego está 7 meses que no ha pasado y entonces, bueno, para este tipo de colectivos pues también funciona el plan de auto. También han preguntado, y bueno, es otro vehículo posible para la jubilación y querría saber vuestra opinión, ¿mejor un plan de pensiones o un PIAS? ¿Nos podéis explicar exactamente en qué consiste un PIAS y cuáles son ventajas o inconvenientes frente a un plan de pensiones? Pero nosotros no hacemos PIAS, pero al final te diría que el problema del PIAS es que en su parte final, luego a la hora de cobrarlo, tienes que establecer un seguro con la entidad. Entonces, claro, tú tienes que establecer una renta vitalicia a largo plazo con la entidad a unos tipos de renta fija, ¿vale? Porque el banco es como puede garantizarte establecer una renta, ¿no? Entonces, claro, si yo establezco una renta con el banco con 65 años hasta que me muera pues, o si estoy vivo hoy, pues, y la voy a establecer todavía, pues probablemente mi esperanza de vida sean 90 años, voy a tener que estar invertido durante 25 años, o a lo mejor incluso más, con una tasa de rentabilidad muy baja. Entonces, aunque fiscalmente pueda tener sentido porque ese producto no pagas las rentas o pagas un porcentaje de impuestos más bajos en esas rentas, luego la obligación de estar invertido durante mucho tiempo en una renta con una rentabilidad baja, en una renta vitalicia, te termina matando porque es que, claro, 30 años de dinero, si tú haces unas rentabilidades del 10% al año, sí, claro, en 30 años has multiplicado el dinero por 8 veces. Entonces, claro, estás renunciando a mucha rentabilidad y luego también tienes la obligación de establecer la renta, ¿no? Que en planes de pensiones está muy bien que tú digas, oye, yo tengo este dinero, pero yo diría es el último dinero que tienes que tocar, es el dinero que tienes que dejarle a tus hijos. Ese es el que, como es el que más impuestos paga, vamos a guardarlo y que lo reciban tus hijos y no paguemos por él. Vamos a dejarlo ahí, coge primero el de fondos de inversión, ¿no? Entonces, claro, aquí te estás obligando a pasar por caja y a establecer una renta y a comprometer unas rentabilidades que no son especialmente altas, ¿no? Entonces, tiene su sentido, yo te diría, a lo mejor quizá para un inversor que es muy, muy, muy conservador y no quiere nada de renta variable y lo va a tener en la cuenta y demás. Bueno, pues eso a lo mejor sí le puede servir. También han preguntado, bueno, esto ya es un tema más técnico o procedimental, ¿no? Pero ¿cómo se puede acceder a ese fondo? Entiendo que al fondo internacional, que decís que ha obtenido en promedio durante los últimos 10, 15 años un 11,5% de rentabilidad. Tienen el link de vuestra gestora tanto en la caja de descripción del vídeo como quienes no veáis esto en directo en el comentario destacado, pero bueno, una vez entra a esa página web, ¿a qué tipo de papeleo y de obstáculos burocráticos se va a enfrentar? Pues es bastante sencillo y de hecho estamos bastante orgullosos de que es totalmente digitalizado el proceso. Al final, arriba a la derecha, si no recuerdo mal, pone contratar y al final es rellenar 4 formularios clásicos que el regulador te obliga a rellenar más ciertos datos personales y es que es 10 minutos, una cosa así, hacer la transferencia al fondo y ya está. O sea, directamente con nosotros se podría hacer de esa manera. Luego estamos también en las plataformas clásicas de contratación de fondos, pues estamos en todas las habituales. ¿Cuál es el ticket mínimo de inversión en vuestros fondos? ¿No? Porque en muchos casos suelen ser altísimos y por tanto, bueno, son bastante altos a lo mejor para el ahorrador típico español, pero en vuestro caso... Son democráticos, ¿no? 100 euros los fondos de inversión y 50 euros los planes de pensiones. Por eso nosotros, al final, es que creemos en la inversión recurrente, en la inversión periódica y nuestro inversor, nosotros tenemos pues cerca de 1.000 inversores que hacen aportaciones periódicas todos los meses. Y los hay de 100 euros, los hay de 200, los hay de 1.000, de 2.000, de todo, ¿no? Pero una gran cantidad de inversores que han entendido esto y yo muy orgulloso de eso porque al final son los inversores que se olvidan, que lo convierten en un procedimiento habitual y los que obtienen mejores resultados. Esa es la realidad. Hay algunos comentarios en el chat que muestran cierto escepticismo con la capacidad de generar rentabilidades tan altas durante tanto tiempo, ¿no? Algunos dicen esto tiene que ser una estafa porque, bueno, ¿cómo es posible que se obtengan esas rentabilidades tan extraordinarias, ¿no? Entonces, creo que es importante también que en esta parte final de la entrevista, de alguna manera, contextualicemos cuál es vuestra filosofía de inversión, porque habrá mucha gente que la conozca, no sois dos recién llegados a la industria de la gestión de fondos, sino que, como decís, ya tenéis una trayectoria profesional muy dilatada a vuestras espaldas y, además, sostenida con una filosofía o un enfoque inversor muy concreto. Sí. De hecho, Javier, por ejemplo,
es incluso profesor lo digo por ver las conexiones, ¿no?, que tenemos, ¿no? Es profesor en el máster de Value Investing de un centro de estudios que me es tan cercano como la Universidad de las Hespérides, de la que soy decano, ¿no? Entonces, en ese máster pues se explica cuál es la técnica muy desarrolladamente del value investing, de la inversión en valor, pero por resumirlo, ¿no? Es decir, vosotros sois value investors, os asociáis, os identificáis, os sentís cercanos a esa perspectiva inversora. ¿En qué consiste y por qué tradicionalmente, no es solo vuestro caso, muchos otros value investors lo han conseguido y lo consiguen, por qué tradicionalmente ha conseguido rentabilidades tan altas? Bueno, al final la clave de toda inversión value o el concepto clave, ¿no?, sobre el que se sustenta es invertir con lo que se llama un margen de seguridad elevado. No es otra cosa que tratar siempre de maximizar pues, la rentabilidad esperada, minimizando el riesgo que ocurre en esa inversión. Al final, Warren Buffett, que es un poco el mayor exponente de esta filosofía de inversión, siempre dice regla número 1, no pierdas dinero, regla número 2, no olvides la regla número 1. Y para conseguir eso, pues tienes que invertir siempre en compañías que coticen con un margen de seguridad, que estén suficientemente baratas para protegerte de prácticamente cualquier entorno que pueda producirse en la industria o en la propia compañía. Ese es el pilar al final esencial. Luego, cada uno tiene sus matices. Nosotros tratamos de añadir siempre, pues ir de la mano de un equipo directivo que esté alineado totalmente con los accionistas de esa empresa y que tome decisiones en su gestión tanto operativas como de capital, que no solo no destruyan valor para los accionistas, sino que incluso pues vayan creando valor, vayan componiendo ese valor del negocio y te hagan partícipe como accionista de esa mejor evolución de las empresas. Y luego, por supuesto, pues negocios en los que uno se sienta cómodo cuando va a invertir, que tengan algo especial que les diferencie frente a otras compañías de la industria, y todo ese cóctel, que es un poco los principios que seguimos en Oros, pues es los que te permite históricamente batir en plazos largos a la bolsa. No quiere decir que lo vayas a hacer consistentemente mejor. De hecho, la clave del value investing, lo dice Joel Greenblatt, ¿no?, que es otro de los máximos exponentes, es que el value investing no siempre funciona. Parece que hay periodos en los que no funciona y eso te permite generar más rentabilidades a largo plazo, porque si funcionara continuamente todo el mundo lo haría y dejaría de funcionar, ¿no? Es un poco la ineficiencia que existe y que tratas de explotar como inversor value. Es un poco la esencia que tratamos de seguir, que nosotros llamamos invertir al final con sentido común. Comprar algo por menos de lo que vale y sentarte casi a esperar a que el mercado te dé la razón. Y para ilustrar algún ejemplo, ¿no?, de qué es esto de invertir con sentido común, tratar de comprar algo a menor precio de lo que vale, que es por otro lado una estrategia que el inversor inmobiliario también utiliza, ¿no? Intenta comprar viviendas por menos de lo que cree que valen, o locales o lo que sea. Ahora mismo este ejercicio ya lo hicimos con Javier en alguna de las entrevistas que históricamente le he hecho en el canal. Ahora mismo, ¿cuáles son vuestras principales posiciones, por ejemplo, en la cartera internacional y por qué estáis tan invertidos en ellas? Es decir, ¿cuál es vuestra tesis de inversión para que veamos pues esa ineficiencia que intentáis explotar y que puede tener sentido que proporcione o que termine proporcionando, si es verdad que la tesis de inversión es correcta, pues esa rentabilidad es tan alta? ¿Cuáles serían ahora mismo las joyas de la corona? Yo te diría que somos muy aburridos, Juan Ramón, porque no han cambiado prácticamente desde la última vez que hablamos del último año, ¿no? Es algo normal también por nuestra forma de invertir. De todas maneras, antes de meternos, si quieres, en alguna tesis más en concreto, por situar a la gente, nosotros tratamos de ir geográficamente, pues al final, o a nivel de industria, donde están las oportunidades, donde hay más ineficiencias y normalmente pues es donde hay menos interés inversor. Hoy todo el mundo en los últimos años está en el sector tecnológico, en las grandes compañías americanas, bolsa americana y demás. Nosotros hemos huido prácticamente de allí y donde vemos oportunidades es donde el sentimiento es más negativo, ¿no? El caso de la bolsa de Hong Kong, pues que lleva 6 años absolutamente desastrosos. Nosotros allí pues tenemos una exposición más o menos del 20% de la cartera los últimos años. Y luego el mercado español, también por distintos motivos, pues se ha quedado, al menos las compañías medianas y pequeñas, quizá no tanto las grandes, es otro caladero donde tratamos de pescar y estos dos mercados pues suponen el 50% de nuestra cartera. En principales posiciones, si quieres ahora, Alejandro, profundizas tú más en alguna, pues seguimos manteniendo Naspers, que en su día la contamos aquí en el canal, un holding que invierte en el gigante tecnológico Tencent, precisamente cotizado en China. Tenemos también Catalana Occidente, que también la contamos en su día, la aseguradora española, que sigue cotizando, pese a que lo ha hecho bastante bien y está en máximos históricos, pues también está en niveles muy, muy atractivos. O a Ivens,
que es la antigua LD Automotive, compañía de renting de coches, que sigue estando todavía incluso más barata que la otra vez cuando lo contamos. Pero bueno, si quieres por contar algo diferente que puede también explicar un poco esta tesis de inversión, no sé, Alejandro, si quieres comentar NH o alguna Sí, similar. por ejemplo, en el caso, algo así, una operación un poco especial, en el caso del Fondo Ibérico y algo que conozca todo el mundo, ¿no? NH Hoteles, pues una compañía de sobra conocida, tiene un inversor que tiene el propietario tiene el 96%, ¿no? Que han cotizado alrededor de 4 euros por acción. El propietario ha intentado comprarla varias veces y la CNMV le ha dicho, al menos tienes que pagar por encima, un precio de 5,6 euros creo que es, no es válido, ¿vale? Es decir, ya intentaron comprar en torno de 7 euros por acción y hoy la compañía vale incluso más, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de ideas de una compañía que más o menos haces una valoración bastante sencilla, son fáciles de valorar los activos, los flujos de caja que genera el negocio hotelero, dices, pues esta compañía vale fácilmente un 60-70% más. Y si tengo un catalizador, sí, tengo un catalizador porque al propietario no le interesa gastarse un montón de dinero en tener una compañía cotizada que no es muy líquida, ¿no? Nosotros en ese sentido, pues a pesar de gestionar cerca de 150 millones de euros, no dejamos de ser pues una compañía razonablemente pequeña en esta industria, ¿no? Y esto nos permite pues hacer inversiones que otros no pueden, ¿no? Como somos pacientes y nuestro inversor también lo entiende, pues nos vamos beneficiando de oportunidades así. Pero ahí, ¿cuál sería finalmente el impulso que llevara a elevar el precio de la acción, ¿no? Porque si al final... Sí, aquí al final ya han intentado 3 veces comprar la compañía, ¿no? Ya tienen un 96% del accionariado. Nosotros pensamos que es algo que a lo largo de los próximos 12 o 24 meses terminaremos viendo, ¿no? Si la prima es de un 50% y has estado invertido 2 años, pues la rentabilidad está por encima del 20% anualizada. Pues si se dilata un poco más, pues se diluirá un poco. Pero al final, claro, a la compañía le está costando un montón de dinero estar cotizadas, con lo cual el catalizador es claro, ¿no? Aquí volvemos a la clave esta de maximizar el margen de seguridad, el binomio rentabilidad-riesgo. Aquí el peor escenario es ganar poco, el mejor escenario es ganar mucho. El riesgo de pérdida prácticamente es cero por la valoración que tiene esta compañía y porque ya el regulador te ha dicho varias veces ese precio no es suficiente porque la valoración de tus activos es muy superior. Entonces, ese tipo de situaciones como inversores nos encanta, ¿no? Porque no tienen riesgo. Sí, el regulador no se suele meter en eso, pero es un caso especial porque la compañía se ha quedado con poca liquidez y entonces en esos casos, para que no haya alguien que se beneficie de una situación de liquidez, pues hace falta una valoración independiente. En este caso fue EY, hizo una valoración independiente que dijo que presentaron que en el tramo alto era 5,6 y el regulador les dijo que eso no era suficiente, ¿no? Con lo cual, pues los precios estarán por encima. Así que ya sabes más o menos la TIR mínima que vas a recibir, ¿no? Al menos la rentabilidad absoluta mínima que vas a recibir. Y en el caso de otras compañías que has mencionado, como Catalana Occidente, ¿no? De la que ya hablaste y ya has dicho que están máximos históricos, ¿ahí le seguís viendo potencial? ¿Es momento de ir desinvirtiendo? ¿O por qué creéis que si no es momento de ir desinvirtiendo, qué potencial tiene? Bueno, seguimos manteniéndola como una de las principales posiciones en la cartera ibérica y la internacional, o sí que no pensamos, ¿no?, que sea lento para ir desinvirtiendo. Al final, esta compañía, lejos de corregirse la ineficiencia o la valoración tan atractiva, se va incrementando porque como son tan buenos gestionando el negocio, al final van sorprendiendo incluso al mercado con los beneficios que va generando. Esta compañía, por repasar rápidamente, tiene 2 patas de negocio: seguro tradicional, que es más o menos la mitad del resultado, pues seguro automóvil, seguro de hogar, etcétera, y que es un reloj, gestiona muy, muy bien. De hecho, en los últimos años el ramo de auto, de motor, en España, pues Línea Directa, Mafre, han sufrido muchísimo, todas entraron en pérdidas y Catalana Occidente, como es la más disciplinada de todas y tiene mucha contención de costes, ha conseguido ganar dinero incluso en entornos tan complicados como estos, ¿no? Y luego la otra pata, quizá menos conocida por el público general, es lo que se llama el seguro de crédito, donde hay un oligopolio mundial. Es un negocio muy rentable, quizá un poquito más cíclico que el negocio tradicional, pero al final históricamente se ve que es incluso, o a mí me gusta más personalmente, que el negocio tradicional. Entonces, esta compañía te está generando, además tiene negocio funerario también, que han ido consolidando también el sector en España y son los líderes con la adquisición de Mémora, te genera un beneficio de alrededor de 600 millones de euros, más o menos, si no recuerdo mal, te capitaliza, no serán 4.500 millones, una cosa así, tiene exceso de reservas de más de 1.000 millones, total, que si empiezas a hacer números, grosso modo, la estás comprando a una valoración de relación beneficios de 6 veces
5 veces a 3 años, sigue estando disparatadamente barata. Aquí el mercado siempre es la misma historia, la penaliza por ese exceso de reservas que podría utilizar para hacer adquisiciones, que es lo que siempre les ha gustado para componer el valor de los accionistas, adquirir otras aseguradoras fundamentalmente, y están tardando en esta ocasión más años en poner a trabajar ese dinero. Pero en el momento que tú hagas esa compra, tus beneficios van a pasar de 600 a 660, 700 millones, te vas a abaratar todavía mucho más y yo creo que ahí es cuando el mercado pues empezará a poner todavía más en valor, porque es que es absurda la valoración tan atractiva que tiene esta compañía. Quizás no es la clásica compañía sexy, ¿no? que hay hoy en día, si no es una aseguradora, un negocio aburrido, familiar, tampoco, a pesar de ser una compañía grande, la familia pues tiene más del 60% del capital, con lo cual no es especialmente ilíquida para lo grande que es la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues pasa quizás desapercibida para muchos inversores y, bueno, es una joya en el mercado español, absolutamente. Suele llamar más la atención un línea directa o un MAFRE al inversor más generalista, vamos a decir. Nos preguntaban en el chat que cómo veis vosotros ahora mismo la industria automovilística europea, que ha sufrido muchísimo en bolsa durante el último medio año especialmente. Y además también, bueno, de alguna manera está vinculado, aunque sea indirectamente, con otra posición que habéis mencionado, que es Ayvens, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo lo estáis viendo? Bueno, nosotros somos accionistas de BMW, o sea que en ese sentido vemos que la valoración de BMW es atractiva. Pero la inversión más longeva que hemos llevamos más de 12 años invertidos en la compañía. Pero vemos el entorno europeo complicado. Esa es la realidad. Nosotros estamos posicionados en BMW porque nos parece una compañía que es marquista y que el comprador tiene una disposición a pagar más por BMW y eso se traduce en mayores márgenes con respecto al resto de marcas menos marquistas del mercado europeo. Pero bueno, nosotros lo vemos complicado y la Unión Europea lo ve complicado y ya vemos cómo está poniendo aranceles a los vehículos eléctricos que vienen de China, con lo cual, claro, es que el producto que es capaz de ponerte China en Europa eléctrico a los costes que lo hace, mete mucha presión a los fabricantes europeos, ¿no? Entonces, bueno, ahora probablemente tengan que venir muchos a fabricar en Europa y demás, pero es un entorno complicado. Pues bueno, en cierta forma pensamos que en BMW estamos razonablemente defendidos. Ahí también, a pesar de muchas veces, en el caso de BMW, pues quizás los riesgos nos vienen más por China, ¿no? Que es el 30% del negocio, son los coches además de más valor añadido, qué represalias va a tomar China con respecto a fabricantes europeos como BMW. Vemos a los principales fabricantes alemanes diciendo, por favor, no pongamos aranceles a las compañías europeas, aunque teóricamente pudiera beneficiarles porque saben las represalias que pueden venir. Bueno, es un entorno complejo, pero sin duda eso también genera oportunidades. Y he visto a BMW caer cerca de un 35% en el último año, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nosotros llevamos 12 años invertidos, a medida que la acción ha ido subiendo, hemos ido reduciendo el peso, ahora que baja, pues volvemos a incrementarlo, ¿no? Lo que nosotros denominamos rebalanceos y que nos hace pues beneficiarnos de eso, ¿no? Si los rebalanceos, y lo mirábamos no hace mucho, en 12 años, incluyendo los dividendos, habíamos generado cerca de un 14% anualizado en BMW, ¿no? Que parece también una compañía aburrida, ¿no? Que está más de moda los fabricantes eléctricos, los Teslas de turno, pues bueno, nosotros pues comprando BMW a 5 veces con una posición de caja neta, un producto marquista y demás, pues tampoco necesitamos inventar nada, ¿no? Yo creo que es suficientemente atractivo para nosotros como para hacer buenas rentabilidades a largo plazo. Muy bien, pues ya hemos más o menos repasado algunas de las compañías que tenéis en cartera y también cuál es vuestro estilo inversor para que se entienda por qué, si es posible, sacar de manera más o menos sostenida, obviamente con mucho esfuerzo, ¿no? Que esa es también la parte en la que tiene sentido contratar la gestión profesionalizada. Lo decía antes Alejandro, si tú no tienes tiempo para todos los días estudiarte las posiciones en las que estás invertido, pues delega eso en otro que hace ese trabajo, pero que lo tiene que hacer, porque si no, no es posible batir al mercado de manera más o menos sostenida, ¿no? Pues bueno, repasado esto, más o menos yo creo que la audiencia ya tiene una cierta panorámica de distintas alternativas de inversión, más allá del ladrillo tradicional en el que han estado inmersos muchos ahorradores españoles,
para ir preparando la jubilación y capitalizándola a tasas, en vuestro caso sería 11,5%, antes de inflación, eso sí, pero bueno, incluso después de inflación estamos hablando de más de un 7% real, que eso es duplicar cada 9 años, cada 8 o 9 años. Es decir, que estamos hablando de un crecimiento exponencial bastante acelerado y que con una disciplina inversora periódica a esas tasas construyes un patrimonio muy elevado y que te da autosuficiencia financiera en el momento de llegar a la jubilación, ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto de claves de formación financiera que es bueno que los españoles vayan teniendo y luego a partir de ahí que tomen las decisiones. Pues muchísimas gracias tanto Javier como Alejandro, muy ilustrativa la charla para ubicarnos, para que mucha gente se ubique en este contexto financiero sobre qué decisiones puede tomar o dejar de tomar. Si os interesan los vehículos de inversión que gestionan ellos dos, Javier y Alejandro, en Asset Management, ¿cuántos años lleváis ya de gestión, ya sea a través de Oros o... 12 años. 12 años obteniendo esa rentabilidad, ya digo, del 11,5%, pues tenéis el link desde el que podéis obtener más información, también de su plan de pensiones, de su plan de pensiones para autónomos, con todos los beneficios fiscales que llevan asociados, en la caja de descripción del vídeo o en el comentario. Lo dicho, muchísimas gracias teneros de nuevo por aquí. Bueno, Alejandro por primera vez y a Javier ya tercera o cuarta vez que se pasa por el canal. Ha sido muy instructivo y supongo que habrá futuras ocasiones. O sea que, un placer como siempre. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y a todos vosotros, pues muchas gracias también por acompañarnos en esta más de una hora de conversación sobre estrategias ahorradoras e inversoras para ir preparándonos para la jubilación, incluso bajo la hipótesis bastante dudosa de que el sistema de pensiones público no haga catacrack por alguna costura, simplemente porque tener un patrimonio personal propio te da independencia financiera y eso cada vez es más valioso en entornos políticos donde cada vez hay menos libertad personal, salvo que agaches la cabeza y le digas sí buena al poder político que te va a dar la dádiva de lo que previamente te ha quitado. Lo dicho, muchas gracias a todos y nos volveremos a ver en el canal mañana mismo en un directo bastante, no sé si interesante o controvertido, que anunciaré dentro de un rato. Muchas gracias a todos por estar por aquí y nos vemos en breve.